Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Bien Loxindro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Estarás bien, dijo Nan con voz ronca. Ahora Nan no sabía qué hacer, porque él mismo todavía no sabe lo que tiene Mac. Sage miró a su amigo por el espejo retrovisor, y le bastó entender algo, cuando vio los ojos de Nan, que miraron a Mac con preocupación. ¿Qué está mal con él?, Sage preguntó. No lo sé, llévalo al hospital. Si ves una señal roja, pásalo todo, le dijo Nan a su amigo con voz profunda. Cálmate, tonto. En lugar de sobrevivir, puede ocurrir un accidente, dijo Sage. Nan estaba bastante irritado porque estaba tan impaciente que casi se vuelve loco. Pero Sage conoce los atajos para evitar problemas de tráfico. Todo el camino al hospital. Sage estacionó el auto y abrió la puerta. Mac volvió a vomitar, pero esta vez vomitó sobre la ropa de Nan, quien no sentía nada. Quería llevar primero a Mac al médico. ¿Qué le pasa al paciente? La enfermera se acercó de inmediato y preguntó. No puede respirar y también vomitó, dijo Nan lo que sabía, preocupado por Mac. Nosotros nos encargamos, espera afuera, dijo la enfermera. Yo también voy a entrar, dijo Nan con firmeza, siguiendo la cama que la enfermera empujaba. Mac sufría de dificultad para respirar, tenía mareos, pero podía ver claramente los ojos de Nan. Nan. Mac trató de levantar la mano para llamar a Nan, quien rápidamente agarró la mano de Mac. La cara de Mac estaba distorsionada, lo que hace que Nan apriete más la mano de Mac. No es necesario que digas nada, solo empeorará tu condición, dijo Nan con voz tensa, y siguió a Mac a la sala de emergencia. El médico y la enfermera colocaron tubos de oxígeno para ayudar a Mac a respirar. ¿Qué le sucedió?, preguntó el médico. No sé, llegué a casa y lo vi con esos síntomas. Espere, déjeme llamar primero a la persona que está en casa, dijo Nan apresuradamente, porque llevó a Mac al hospital y se olvidó de preguntar qué tenía Mac para tener esos síntomas. Nan llamó rápidamente. ¿Qué le pasó a Mac? ¿Qué pasó?, preguntó Nan con voz profunda. Bueno, Mac comió un poco de ajo, le dijo Wei, después de haberle preguntado a From, lo que provocó que Nan se congelara de inmediato y acudiera al médico. Doctor, Mac es alérgico al ajo, pero parece que lo ingirió accidentalmente, le dijo Nan, cuando supo que se trata de una reacción alérgica. El médico inmediatamente ordenó trabajo para la enfermera. Nan tuvo que ser escoltado fuera de la sala de emergencia. Sage, que estacionó el auto en el estacionamiento, se apresuró a jalar a su amigo. Nan miró a Mac con ojos preocupados, pero tuvo que seguir a Sage afuera. Entonces, ¿qué pasó?, Sage preguntó. Es alérgico al ajo, le dijo Nan a su amigo. Ahora él se pregunta por qué Mac comió ajo. Mac suele ser muy cuidadoso consigo mismo en ese sentido. El propio Nan nunca imaginó que Mac sería así de descuidado. Alérgico al ajo, Sage dijo sorprendido, y Nan asintió. Nunca pensé que dolería tanto. Además, todo el tiempo fui cuidadoso con su comida. ¿Por qué iba a comer de repente?, Nan dijo con una expresión seria. Creo que deberías cambiarte la camisa ahora. Puedes ponerte la mía. Mi ropa todavía está en la parte trasera de tu auto, dijo Sage, cuando vio la camisa de Nan. Nan se miró a sí mismo y dejó escapar un ligero suspiro. Ahora es el turno del médico, no tienes que preocuparte por eso, repitió Sage, porque parecía que Nan quería seguir esperando. Nan asintió antes de caminar hacia el auto con Sage para cambiarse la camisa. Después de cambiarse, volvieron y se sentaron y esperaron frente a la sala de emergencias. Después de un rato salió la enfermera. Nan se levantó de inmediato y fue directamente hacia ella. ¿Cómo está Mac?, preguntó Nan. Ahora el paciente está bien. El médico le lavó el estómago, pero tiene que quedarse en el hospital para ver los síntomas por otros 2 o 3 días, explicó la enfermera. Nan asintió. Entonces pediré una habitación especial, dijo Nan. Luego la enfermera le pidió a Nan que completara el papeleo.
y trasladar a Mac a una habitación especial. Todos los gastos los paga Nan, quien estaba dispuesto a pagarlos él mismo. Nan entró en la sala de recuperación donde yacía Mac. Mac se durmió exhausto en la cama. Nan se acercó para pararse al lado de la cama. Miró la cara de Mac con los ojos más débiles que nunca. Una mano fuerte acarició suavemente la mejilla de Mac. ¿Es esta la persona de la que me hablaste?, Sage preguntó, su voz no muy alta. Nan hizo una pausa y luego asintió. Estás muy preocupado por él, Sage dijo de nuevo. Nan se quedó allí y no respondió nada. Puedes conducir mi auto de regreso a tu casa y descansar. Estaré pendiente de Mac. Muchas gracias por ayudarme a llevar a Mac al hospital, aunque estabas muy cansado del viaje, dijo Nan con voz tranquila. ¿Por qué das las gracias? Nan anotó una lista de cosas que le gustaría que su amigo trajera. Nan se sentó en la silla junto a la cama donde Mac estaba durmiendo. Eran casi las 4 de la tarde y Nan decidió llamar al papá de Mac. Kicha, cuando escuchó la noticia, inmediatamente corrió al hospital. Cuando llegó el padre de Mac, Mac todavía estaba durmiendo. Hola, Nan levantó una mano para saludar al padre de Mac, que entró en la habitación. ¿Cómo está él?, preguntó el papá de Mac preocupado. Está bien, el médico dijo que se quedará 2 o 3 días para ver los síntomas. Entonces, ¿cómo es de que de repente comió ajo? Se conoce a sí mismo, sabe lo enfermo que está, refunfuñó el padre de Mac. Lamento mucho que esto haya sucedido. Nan levantó la mano para rendir homenaje al padre de Mac. No te culpes, no fuiste tú quien le puso ajo. El padre de Mac palmeó levemente el hombro de Nan en señal de consuelo. Sonó la voz de Mac, lo que provocó que su padre y Mac se giraran rápidamente para mirar. Nan se levantó y se paró junto a la cama de Mac. Mac, ¿qué pasa?, Nan preguntó, y Mac abrió lentamente los ojos. Agua, dijo Mac con voz seca. Nan vertió rápidamente agua y se lo dio a Mac. Al beber agua, Mac se quedó quieto por un rato para ajustar su visión. Todavía estaba un poco aturdido. ¿Cómo te sientes?, preguntó el padre de Mac. Un pequeño dolor de estómago, respondió Mac, antes de mirar a Nan, que miraba fijamente a Mac. Mac aún recuerda la mirada preocupada de Nan mientras lo abrazaba. Mac recordó haber vomitado en Nan. ¿Cómo comiste el ajo?, el padre de Mac preguntó. Mac seguía mirando a Nan. De hecho, Mac quería decir que fue Frank quien le dio el ajo, pero no quería decirlo frente a su padre, porque no quería que su padre lo supiera. Estoy un poco confundido, respondió Mac. Nan frunció el ceño porque pudo ver de que Mac estaba mintiendo, pero no pensó en preguntar nada ahora. Opinamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense.